Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta semana vamos a estudiar a la dinámica, otra rama de la mecánica, que también se encarga del estudio de los movimientos, pero en esta ocasión va a estudiar el por qué se mueven las cosas. El por qué se mueven las cosas, la respuesta es porque es debido a una fuerza. Una fuerza está definida como un agente externo capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Pero vámonos más para allá. No es que en el cuerpo se aplique una sola fuerza. De hecho, en los cuerpos se aplican muchas fuerzas. Y cuando la diferencia, la suma de estas fuerzas, da un número diferente de 0, entonces el cuerpo se mueve. Si la suma de todas las fuerzas da 0, entonces el cuerpo no se mueve, y ese lo estudia la estática. Entonces vamos a ver los tipos de fuerza que sí me dan un número, la suma de ellas me va a dar un número diferente de 0 y por lo tanto yo voy a ver el movimiento de los cuerpos. Existen dos tipos de fuerza, la fuerza de contacto y la fuerza a distancia. La fuerza de contacto, como su nombre lo dice, es porque tienes contacto directo con el cuerpo al que vas a generar un movimiento. Este tipo de fuerzas puede ser una fuerza de tensión, como una cuerda jalándose, una fuerza de empuje, cuando ustedes van empujando, valga la redundancia, un objeto, como un carro cuando se detiene. Una fuerza de fricción, que es la fuerza que nos está deteniendo el movimiento. Si ustedes han visto o han empujado un carro, al principio para poderlo mover cuesta mucho trabajo porque hay que romper la fricción estática. Ya después la fricción dinámica es menor y por eso lo vamos empujando con mayor facilidad. Pero la fricción es aquella fuerza que me detiene al cuerpo a la larga. Si ustedes patean un balón, aunque no choque con nada, a la larga se va a detener porque está en contacto con el suelo, que el suelo está ejerciendo un tipo de fricción, una fuerza de fricción que va a detener al cuerpo. La fuerza elástica, esa es la fuerza que está producida por un resorte, por ejemplo. La fuerza normal es aquella fuerza que aparece cuando un cuerpo está en contacto con una superficie y siempre se da en un ángulo de 90 grados entre la superficie y la fuerza normal. Ese es el punto. Y otra fuerza de contacto sería el peso. El peso es la fuerza que está ejerciendo el cuerpo debido a la atracción gravitacional. Debido a la atracción gravitacional, no a la gravedad, a la fuerza gravitacional, es decir, que una masa más grande nos está jalando. Ahora, las fuerzas de distancia quiere decir que yo no tengo que estar tocando al cuerpo y sin embargo voy a hacer que se mueva. Una de estas fuerzas es la fuerza gravitacional. Es la fuerza de atracción entre dos cuerpos sin que se toquen. Por ejemplo, cuando ustedes van en la carretera en un carro pequeñito, en un Matiz, por ejemplo, y pasa al lado de ustedes un tráiler cargado y rápido, ustedes van a sentir cómo lo jalan. Y lo mismo que pasa cuando ustedes van en carro y pasan muy pegadito a un ciclista, lo van a jalar, no necesitan tocarlo, lo van a jalar. Eso es lo que muchas veces pasa con los motociclistas, que se andan metiendo entre los carros. Mientras los carros no se vayan moviendo, pues no hay tanto problema. Pero cuando un carro va rápido y el motociclista se le empareja, el carro lo puede atraer porque su masa es mayor, entonces lo va a jalar hacia él y por eso luego se caen los puteros y estas cosas. La fuerza magnética o la electromagnética puede ser la que nos hace un imán, ¿no? Tú nada más acercas el imán a un clip, por ejemplo, y el clip se va a empezar a mover. La fuerza eléctrica es exactamente lo mismo. Si ustedes hacen estática con la electricidad de su cabello con una regla
si acercan a un papel, van a ver cómo el papel se empieza a mover sin que ustedes estén tocando necesariamente. Entonces, las fuerzas de contacto son aquellas que están en contacto directamente con el cuerpo, y las fuerzas a distancia quiere decir que produces un movimiento sin necesidad de tocar.